y bienvenidos a este nuevo video tutorial, esperando que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la red de cómputo para electrónica industrial. Todos habrán oído hablar de el Internet of Things o el Internet de las cosas. Hoy en día podemos encontrar a una lavadora que se habla con el refrigerador con el coffee maker con el auto y el auto con el edificio. A esto le llamamos la revolución industrial 4.0 y la especialidad de electrónica industrial no está a salvo o ha podido escapar, por decirlo de alguna forma, metafóricamente hablando, de esta nueva aventura en que se inician las intercomunicaciones de datos. Es por eso que hoy podemos encontrar entonces PLCs que se comunican con sensores que monitorean variables y a su vez retransmiten esta información a la nube, y de ahí se pueden utilizar como los famosos data bit, o también podemos encontrar que desde nuestro celular podemos controlar motores, hornos, calderas, sistemas de control de temperatura, sistemas de riego, en fin, prácticamente cualquier elemento al cual pueda ser sometido a una monitorización, hoy en día podrá ser contemplado dentro de la Internet de las cosas. Es por eso que se hace necesario conocer y saber un poco acerca de las redes de cómputo. Empecemos. Recordemos que vamos a encontrar distintos tipos de redes como la LAN, la WAN, la MAN. Estas son tipos de redes y sobre todo hacen referencia a su tamaño y a su ubicación geográfica. Además, podemos encontrar también entonces que las redes de cómputo, igual que otras estructuras, no solo están en forma, que sería la MAN, la WAN, sino que también una red LAN o MAN o WAN o de otro tipo también pueden estar siendo interconectadas de diferente forma, y así encontramos lo que llamamos la topología de red. Las topologías de red es cómo se conectan las máquinas dentro de estas redes. Así encontramos topologías como la topología de bus, la topología de estrella, la topología mixta, la topología de anillo, la topología doble, la de árbol, la de malla, entre las más comunes. Este tipo de topología lo que hace referencia es a cómo vamos a conectar las computadoras entre sí. Acá podemos ver rápidamente algunas otras listas de tipos de redes. Entonces vamos a ver que tenemos la red de área personal, que se le llama la red PAN, la red de área local, que es la famosa red LAN, la red de área de campus, que es la CAN, la red de área metropolitana, que es la MAN, la red de área amplia, que es la WAN, la red de área de almacenamiento, que es la SAN, y la red de área local virtual, que es la LAN. Cualquiera de estas redes puede conectarse en cualquiera de las topologías que vimos anteriormente. Pero ¿qué ocurre acá? Bueno, acá hay que ver una situación importante. Resulta que este tipo de estructura ha venido creciendo y creciendo y creciendo y se ha magnificado. Al magnificarse, vamos a encontrar que tiende al caos y al desorden. Es por eso que surgen, como ustedes lo pueden ver en esta lista, entonces una serie de organismos que se encargan de regular lo que ocurre dentro de una red de cómputo. Y entonces acá tenemos entonces a ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. Tenemos la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Tenemos la ANSI, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Tenemos la I2, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y tenemos la EIA-TIA, la Asociación de Industrias Electrónicas, Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, la idea es que estas organizaciones van a establecer, como dice acá, van a establecer estándares. ¿Y qué era un estándar? Una serie de reglas y protocolos
que se deben de seguir para hacer algo en particular. Entonces, ¿cuál es la misión de todas estas organizaciones? Precisamente la de poder ordenar qué sucede dentro de una red y fuera de ella también. Así encontramos entonces que estas organizaciones lo que hacen es establecer un modelo conceptual. Repito, establecen un modelo conceptual. Y la idea de un modelo conceptual es crear una estructura, un esquema normativo y normalmente entonces esta estructura y este esquema se desarrolla a través de capas. Eso es un modelo conceptual. Así surgen diversas situaciones como precisamente algunos estándares que se escuchan y algunos nombres como Wi-Fi, punto de acceso, estándar 802.11, B, estándar 802.11n, estándar 802.ac, todos es estándar 802.11g. Entonces, todos estos estándares y todos los que existen dentro de las redes de computación están establecidos por estas organizaciones con el propósito precisamente de que no todo mundo pueda hacer las cosas en forma individual, sino que todas las personas que están relacionadas con las telecomunicaciones deben de seguir estos estándares para que todos los equipos puedan ser compatibles entre sí. Esto es algo muy importante. Antes de la estandarización teníamos, por ejemplo, que nosotros no podíamos interconectar una red Novell con una red IBM y no podíamos interconectar nada que fuera Windows con otros tipos de estructuras jerárquicas. Entonces los estándares lo que vinieron a decir es, bueno, todo mundo puede hacer puertas, por ejemplo, pero la puerta usted le puede dar la forma que quiera, la puede hacer con decoraciones, la puede hacer calada, la puede hacer con vidrio, pero el tamaño de la puerta debe ser este y este. Exactamente eso fue lo que vino a organizar todo lo de los estándares, el tamaño de la puerta. Entonces yo, mientras mi puerta tenga ese tamaño, yo la puedo poner en cualquier lado. La única diferencia es que mi puerta se va a ver diferente a la que haga otra persona. Con esto en mente, entonces, vamos a hablar de precisamente de cómo se organizó esto. Bueno, lo primero fue el modelo OSI. En realidad, lo primero no. En realidad el modelo OSI es un modelo que aparece en segunda instancia. Ahorita vamos a ver que hay un modelo que aparece en primera instancia, pero hoy por hoy el modelo OSI es el modelo que se considera como referencia para organizar todo lo de las telecomunicaciones. De esa forma tenemos que es un modelo de referencia, pertenece a una arquitectura de 7 capas y fue creado en 1980. Pero aquí, en realidad, si ustedes observan un poquito, tenemos el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es el modelo de protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet, mientras que el modelo OSI, en realidad, OSI quiere decir modelo de interconexiones de sistemas abiertos. Estas siglas son en inglés y por eso entonces, se colocan de esta forma, pero entonces, modelo de interconexión de sistemas abiertos. Y en el caso del TCP/IP es protocolo de control de transmisión, protocolo IP. Entonces, observen ustedes aquí que si ustedes se fijan, el modelo OSI fue creado en 1980, mientras que el TCP/IP fue creado en 1970. Y es primero que el modelo OSI. El modelo TCP/IP nació con 4 capas y se mantiene igual hasta ahorita. Y algo importante, a pesar de que el modelo OSI es posterior, no lo sustituyó. Hoy por hoy el modelo TCP/IP es el modelo más utilizado para el desempeño en las transmisiones de datos y en las redes de cómputo. En la imagen podemos ver una comparación de los dos modelos. El modelo OSI a la izquierda, el modelo TCP/IP a la derecha. Observen ustedes entonces que el modelo TCP/IP tiene 7 capas, que es la capa de aplicación, la capa de presentación,
la capa de sesión, de transporte, de red, de enlace de datos y la capa física. Mientras que el modelo TCP/IP tiene una capa de aplicación, una capa de transporte, una capa de internet y una capa de acceso al medio. Entonces, en relación con esto, la capa de acceso a medios cubre la primera y segunda capa del modelo OSI, en el caso del TCP/IP. La capa de internet es la capa de red, la capa de transporte es la capa de transporte, esa se mantuvo igual, y observen ustedes que fue al revés, más bien, debido a los múltiples aumentos en las necesidades tecnológicas y el desarrollo que se hacía de múltiples y múltiples aplicaciones, distintos tipos de software y programas específicos, entonces es que la capa de aplicación más bien se abrió y se convirtió en 3 capas, que es la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Entonces, prácticamente uno de los aspectos más importantes de la transformación entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI es que su capa de aplicación se amplió en 3 capas más, con el propósito de poder dar al traste a las necesidades crecientes que se iban dando conforme aumentaba la ampliación tecnológica. En este video tutorial vamos a concentrarnos en lo que ocurre en la capa 1, 2, 3 y 4, o sea, en la capa física, en la capa de enlace y en la capa de red y en la capa de transporte. Pero sobre todo lo que vamos a concentrarnos es a cómo se le llama y qué sucede con la información en esas capas, Bueno, no nos asustemos un poquillo, aquí se ve mucha información, pero vamos a ordenarla un poco. Primero, algo importante, no vamos a pasar de aquí. En el caso de este video tutorial, nos vamos a concentrar en la capa 1, 2, 3 y 4. Y como les mencioné anteriormente, más que otra cosa, en qué sucede y cómo se le llama a la información que va en estas capas. Entonces, vamos a establecer que la información va desde la capa 7, pasa por la 6, llega hasta la 5 y por último ya llegó a la capa 4. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en la capa 4? Bueno, algo importante. En la capa 4 se hablan 2 idiomas fundamentalmente. Se habla el idioma UDP y se habla el idioma TCP. Recuerde que TCP es protocolo de control de transmisión, pero ahora UDP, que no lo hemos definido, lo vamos a hacer inmediatamente, es el protocolo de la unidad de datos. Entonces, estos dos señores, dependiendo si estamos en modelo TCP/IP o modelo OSI, entonces asumen de aquí para abajo, repito, asume de aquí para abajo un papel protagonista con respecto a la información que llega ahí. O sea, estos dos señores van a ser los encargados de acomodar la información para que una vez que llegue a la capa 4, llegue correctamente a la capa 3, a la capa 2 y a la capa 1, y de esa forma podamos abandonar entonces el origen del mensaje o el origen de la información y poder llegar al destino de esta información. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a seguir hablando de UDP. Luego en otro video tutorial vamos a hablar del CTP, pero por ahorita vamos a hablar del lenguaje UDP, que recuerde que les dije que se llama un protocolo de unidad de datos. Bueno, entonces, ¿qué sucede a partir de aquí? Bueno, lo que sucede, vamos a verlo aquí poco a poco, es lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos aquí a nuestro señor UDP. Entonces, el UDP, una vez que la información apareció en la aplicación, la capa de aplicación,
va a ir a la capa de presentación y va a ir hasta la capa de sesión. Pero observen ustedes acá que entonces esta sería mi capa número 7, esta es mi capa número 6 y esta es mi capa número 5. Hasta aquí, en cada una de estas capas, fíjense ustedes que a la información le llamamos datos. A la información le vamos a llamar datos. Pero, si ustedes observan, una vez que nosotros llegamos a la capa de transporte, esos datos se llaman distintos, esos datos se llaman segmentos. Pero una vez que esta información llegó a la capa de red, estos ahora se llaman paquetes. Cuando llegan a la capa de enlace de datos, reciben el nombre de tramas. Y por último, cuando están en la capa física O1, van a recibir el nombre de bit. Repito, el nombre de bit. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué le llamamos entonces aquí transporte a esa información? ¿Por qué aquí paquetes? ¿Por qué aquí tramas? ¿Y por qué aquí bit? Bueno, lo primero que hay que establecer es que este nombre, estos nombres, van a ser producto de este señor de aquí, del PDU o UDP, o sea, del protocolo de unidad de datos. El protocolo de unidad de datos es el que se encarga de variar estos datos originales que tenemos aquí, de variar estos datos y de asignarles ahora nuevos nombres. Y repito, en la capa de transporte se van a llamar segmentos, en la capa de red se van a llamar paquetes, en la capa de enlace de datos trama y en la capa física se van a llamar bits. Otra cosa importante de rescatar acá es que una vez que nosotros estemos de la capa 4 hacia arriba, esto es lo que se conoce como el área de host o el área de las computadoras. Estos serían host. O lo que sería lo mismo, de aquí para arriba, de la capa 4 a la capa 7, lo que vamos a tener nosotros es simple y sencillamente que el encargado de manejar todas estas capas es el computador o el host. El computador y el host. Pero de la capa 3, o sea, en la capa 3, en la 2 y en la 1, vamos a tener nosotros que inicia la presencia del equipo, propiamente del hardware, de equipos especializados en comunicaciones como los switches, los routers, los puentes, los hubs y toda una serie de equipos que se encargan de manejar lo que sucede en la capa 3, en la capa 2 y en la capa 5, perdón, en la capa 1. Ahora, para ver qué pasó aquí, entonces observemos nosotros esto, ¿verdad? Observemos nosotros un poco este asunto. Resulta que nosotros dijimos claramente que cuando se llegaba a la capa número 4, vean que aquí tenemos precisamente, esta es la capa 4, ¿verdad? Esta es la capa 3, esta sería nuestra capa 2 y aquí tenemos nuestra capa número 1. Cuando llegamos a la capa 4, estos datos de aquí se convierten en algo diferente y que se le va a llamar segmentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cómo logramos nosotros saber qué fue lo que pasó aquí? Bueno, lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Veámoslo con la diapositiva de la par. Es lo siguiente. Resulta que si ustedes observan, aquí nosotros lo que tenemos es datos. O sea, hasta aquí tenemos datos. Y esto es la capa número 5. Esta es la capa número 5. Una vez que nosotros tengamos que migrar a la capa número 4, aquí lo que pasa es que nuestro señor UDP debe tomar esos datos y hacer algo con ellos
¿Para qué? Para que podamos iniciar el transporte. Vean que yo acabo de decirles que lo que sucede en las capas 5, 6 y 7 lo maneja el computador ahí en su escritorio. Pero la idea de esto es que la información salga, que vaya a otros lados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que para iniciar ese transporte de datos se requiere forzosamente, repito, se requiere forzosamente darle un tratamiento extra a los datos que están viniendo de aquí. Si estos datos llegan de la capa 4 a la capa 5, pero hay que hacer algo más. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el señor UDP lo que hace es tomar y agregar un pequeño paquete, una etiqueta, un parche que se le va a llamar encabezado de transporte. Una vez que UDP ha agregado el encabezado de transporte, voy a pasar esto para acá para que no nos estorbe y nos deje más claro. Entonces, aquí dijimos que estábamos de la capa 4 a la capa 5. Entonces, vamos migrando de la capa 4 a la capa 5. Entonces, ¿qué dijimos? UDP, el señor UDP, toma esta información y le agrega un encabezado de transporte. Este encabezado de transporte es como un pequeño etiqueta. Imagínense ustedes que escribo algo sobre un pedazo de masking y se lo pego a la caja que estaba encima de los datos. En ese momento que UDP agrega un encabezado de transporte, resulta que ya esto ya no se llaman datos, sino ahora se llaman segmentos. Se llaman segmentos. Exactamente. Entonces resulta que aquí tenemos nosotros que una vez que eso ocurre, entonces recuerden que entonces ahora tendríamos que llegar a la capa 3. Vamos a ir de la capa 4 a la capa 3. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que aquí tenemos dentro de este cuadro amarillo, lo que tenemos es precisamente un segmento. O sea, este cuadro amarillo es un segmento. Una vez que se llega a la capa 4, resulta que aparece de nuevo nuestro querido amigo UDP. Y UDP dice, pero es que aquí falta cosa, yo tengo que darle más instrucciones a esta cosa para que se vayan, a estos daticos para que se vayan. Entonces, resulta que nuestro señor UDP lo que viene y hace es tomar y agregar una caja extra aquí, una caja extra, con un encabezado de red. Entonces, en el momento que el paquete, que nuestro paquete tiene, perdón, en el momento que nuestro segmento tiene un encabezado de red, entonces este segmento se convierte en un paquete. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo aquí antes de seguir, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos datos. Si a esos datos nosotros le agregamos un encabezado de transporte, esos datos se convierten en un segmento. Si a ese segmento nosotros le agregamos un encabezado de red, se convierte en un paquete. Una vez que tenemos los paquetes, ahora tenemos que llegar ¿a dónde? Sí, a la capa 2. De la capa 3 a la capa 2. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Aquí nosotros en azul vamos a tener, entonces lo que sería, en nuestro caso, un paquete. Entonces, el señor UDP en la capa 2 lo que hace es agregar, esta vez no agrega dos
agrega dos paquetes, agrega dos paquetes. Uno al principio y otro al final. ¿De quién? Del paquete que venía de la capa 3. Estas etiquetas o cajitas que estamos agregando aquí al paquete es un encabezado de trama y un thriller de trama. Entonces el encabezado de trama se pone primero y al final se pone un thriller de trama. En ese instante, entonces, nuestro paquete se convirtió en una trama. En una trama. Por último, a través de los medios físicos convertimos estos en unos y ceros, que son los bits que tenemos aquí, que son los bits, y entonces ya están listos para abandonar la red, la computadora, y a través de la red poder ir a su destino. Entonces aquí nosotros podríamos recapitular totalmente que si nosotros tenemos datos, a esos datos nosotros le ponemos un encabezado de transporte y este encabezado de transporte se lo ponemos con ayuda del señor UDP, entonces el resultado va a ser un segmento. Una vez que se haya dado eso, nosotros tenemos un segmento. Si a ese segmento le colocamos un encabezado de red, con ayuda del señor UDP, entonces este segmento se me convierte en un paquete. Y si nosotros tomamos este paquete y le colocamos un encabezado de trama y le colocamos un thriller de trama, entonces ese paquete se nos convierte en una trama. Por último, con ayuda de los medios físicos, esta trama nosotros la convertimos en bits. ¿Que quiénes son los bits? Unos y ceros, ¿verdad? Son unos y ceros y son precisamente los que pueden ser transmitidos por un medio físico. Entonces, de esta forma es como en la capa 4, 3, 2, 1 se transforman estos datos para convertirse en segmentos, en paquetes, en tramas y en bits. Recuerden algo importantísimo, que este trabajo de convertir los datos en segmentos, en paquetes, en tramas y en bits, en este caso lo está haciendo el protocolo UDP, o lo que es lo mismo, protocolo de unidad de datos. El protocolo de unidad de datos. Otro detalle importante es que vean ustedes que mencionamos repetidas veces que lo que hacemos es agregar encabezados, ¿verdad? Encabezado de transporte, encabezado de red, encabezado de trama y un thriller de trama. Esto que está aquí son paquetes de información que permiten precisamente el poder enviar esta información que tenemos aquí, esta información a través de un medio físico que puede ser cobre, fibra óptica, ondas de radio, un montón de formas para transmitir esa información. Pero aquí en este video tutorial no vamos a hablar sobre el contenido de estos paquetes. El contenido de estos paquetes es una información muy compleja y recuerden que la idea de este video tutorial es generar una introducción de cómo se clasifica y se denominan los datos una vez que lleguen a la capa 4, 3, 2 y 1. Pero sí hay que dejar claro que lo que contienen estos paquetes es una serie de información que nos permiten precisamente poder
transmitir esos datos de un destino a un origen y de un origen a un destino. Como punto final de este video tutorial y al mismo tiempo una introducción a nuestro siguiente video tutorial de redes de cómputo, vamos a recordar que las redes de cómputo se organizan en clases. Entonces tenemos la clase A, tenemos la clase B, tenemos la clase C, la clase D y tenemos la clase E. Ahora, estas clases de redes están establecidas por precisamente el tamaño o el valor más bien de este dígito. Ahora, si ustedes ven aquí, nosotros lo que tenemos aquí es 1, 2, 3, 4 dígitos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En nuestro próximo tutorial vamos a hablar profundamente de estos dígitos y de estas clasificaciones, donde vamos a establecer que esto que ustedes están viendo aquí se llama una dirección IP. Recuerden que IP era protocolo de Internet. Entonces, esto que está aquí es una dirección IP y es lo que nos permite precisamente poder identificar cada una de las máquinas que estén conectadas a una red. Solo a nivel de introducción vamos a establecer que una red de clase A va a tener entonces en este primer número, esto si ustedes ven en azul, entonces este primer número es el que da inicio a la clase y este el que da fin a esa clase. Entonces, mientras una dirección IP esté iniciada por un número que esté dentro de 0 y 127, entonces sería una red clase A. Una red clase A. En el caso de las redes clase B, observen ustedes que entonces estarían comprendidas por cualquier IP que esté que vaya del 128 al 191. Por otro lado, para una red clase A, vamos a encontrar que si la dirección IP empieza con 192 y va a seguir desplazándose hasta que este primer dígito sea, primer número, perdón, sea 223. O sea, el rango es de 192 a 223. En el caso de la clase D, vamos a ver que inicia el rango en 224 y termina en 239. Mientras que para la clase E, el rango inicia en 240 y termina en 247. Entonces, esto lo que nos permite es saber qué tipo de red estamos usando. Evidentemente, son incluyentes y excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si es de 0 a 127 es A, de 128 a 191 B, de 192 a 223 C, de 224 a 239 D, de 240 a 247 E. Pero igualmente, fíjense ustedes que ya una IP que empiece en 129 no puede estar considerada dentro de una clase A. Forzosamente va a estar en una clase B. ¿Por qué? Porque cualquier número entre 128 y 191 va a estar única y exclusivamente dedicado a redes de clase B. Las redes a nivel mundial más utilizadas son la A, la B y la C. La clase D y la clase E son para cuestiones militares una y para aspectos de investigación académica otras. Entonces nosotros normalmente nunca vamos a encontrar una red establecida dentro de la clase D y la clase E. Otro aspecto importante es las redes más grandes son las de clase A. Las redes que siguen en tamaño son las de clase B y las redes más pequeñas son las de clase C. Esto lo vamos a detallar en nuestro siguiente video tutorial sobre direcciones IP. Esperando que se encuentren muy bien y con un enorme abrazo a la distancia, me despido. Adiós.